Hoy vamos a ver el tema de bisección. Es el primer método de solución de ecuaciones eh, no lineales que vamos a ver durante el curso. La unidad 2 es precisamente analizar tres métodos en el que vamos a dar solución, una solución numérica, es decir, vamos a encontrar una aproximación a la raíz de ecuaciones no lineales, ¿no? De una variable. Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una ecuación lineal que sea, por ejemplo, x más 9 igual a 5, nosotros estamos buscando el número x tal que al sumarle 9 me dio 5, ¿sí? Entonces aquí, pues, nosotros tenemos un procedimiento o una forma que nos enseñan en otros cursos, por ejemplo, desde la secundaria, la prepa, en álgebra, ¿no? Que si nosotros restamos 9 a ambos lados de la igualdad, perdón, vamos a tener que este lado se cancelen y aquí me queda menos 4 y de esta manera encontramos que x es igual a menos 4. Es decir, tenemos un método o una forma analítica de encontrar la solución a esta ecuación, ¿no? Entonces también otra forma es graficar y decir, bueno, cuando x, ¿qué valor? Bueno, no, ahorita lo de graficar mejor no lo vamos a mencionar. Todo a su momento. Luego a lo mejor resulta contraproducente, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que tenemos métodos y formas de resolver una ecuación, ¿no? Una ecuación cuadrática también, ¿no? Tenemos, ¿qué hacemos con la ecuación cuadrática? La igualamos a 0 y podemos aplicar la fórmula general, ¿no? La fórmula general, ¿te acuerdas? Que dice, bueno, pues tienes que resolver una ecuación de segundo grado. Bueno, pues las dos raíces, porque aquí tenemos dos raíces, ¿no? X1 y X2 va a ser igual a menos B más menos. Cada una de las raíces va a estar dada por ambos signos de la ecuación diferencial. Digo, perdón, de la raíz entre 2a, ¿no? Sustituimos a es el coeficiente del x cuadrada, b es el coeficiente de la x y c es el término independiente. Sustituimos y aquí ya obtenemos las soluciones de la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, ahora, dice e a la x igual a 1, aquí sí a lo mejor nos conviene hacer una gráfica y decir, bueno, ¿qué valor tiene que ser x para que la función e a la x sea igual a 1? Bueno, si nos recordamos la gráfica de esta función, bueno, pues es algo así, ¿no? Más o menos así. Entonces, ¿qué valor debe tener x para que y sea igual a 1? Solamente x igual a 0, ¿no? Entonces aquí la solución de esta ecuación es x igual a 0, aunque no es una ecuación lineal. Por medio de una gráfica, por ejemplo, yo puedo encontrar la solución de esta ecuación o puedo aplicar logaritmo a ambos lados, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuánto es logaritmo de e a la x igual a logaritmo de 1? Bueno, logaritmo de e a la x, pues son funciones inversas. Entonces aquí de este lado nada más me queda x y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces aquí esta forma, aplicando propiedades como esta del logaritmo de una exponencial, que son funciones inversas, esta también es una forma analítica. Bueno, tenemos esta otra función que tampoco es una función lineal. Bueno, aparte de otra cosa que sí quiero poner aquí una gráfica, ya me acordé. Esta función va a ser algo así, ¿no? Va a ser una parábola que cruza el eje X en dos lugares.
cuando las soluciones son reales. O sea, cuando una función, la gráfica de una función cruza el eje, tenemos raíces ahí en esa función, ¿no? Para esos valores de x. Este sería x1 y este sería x2. Bueno, vemos que su gráfica no es una línea recta, ¿no? A comparación de que si yo hubiera hecho la gráfica de esta función, me sale una línea recta, ¿sí? Entonces, de aquí es que a estas funciones les llamo lineales. Bueno, pues puede ser una razón, ¿verdad? Una forma de que lo podemos asociar en que las funciones lineales me producen líneas rectas al hacer sus gráficas y las funciones no lineales, eh, funciones de una variable, me producen gráficas que no son una línea recta. Ahora, esta función seno, la voy a graficar también aquí muy encimado. La función seno va a ir, aquí es pi, aquí es 2pi, aquí es menos pi y aquí es menos 2pi. Entonces, seno de 0 es 0, seno de pi es 1 y seno de 2pi es 0. Entonces va algo así. Y también así, ¿no? Ok, entonces, esta es la función seno de x, ¿no? Esta es una función periódica, es decir, que cruza el eje X cada cierto periodo, le llamamos, ¿no? O a lo mejor si es una función de tiempo, la cruza el eje X cada cierto tiempo. Este periodo, pues es 2pi. Entonces aquí, cada cuando la función seno va atravesando el eje X, aquí tengo una raíz, aquí tengo otra. O sea, cuando tengo las raíces cuando la función es igual a 0, ¿no? Esto quiere decir que el eje X es atravesado por la función. ¿Y qué valor debe tener la función para atravesar el eje X? Pues precisamente 0. Entonces, aquí voy a tener que la solución de esta ecuación es que X es igual a 2pi por n, ¿no? Porque si yo conozco la naturaleza de la función y sé que es periódica, cada 2pi, cada que yo tenga 2pi, voy a tener una solución de esta ecuación. Entonces, cuando n vale 1, en 2pi, ¿no? Si n vale 1, menos 2pi. Si n vale 4, en 8pi voy a tener otra raíz de la función, ¿no? Entonces, la función la solución es pues un conjunto de valores, ¿no? Para n que sea cualquier número entero en realidad, ¿no? Positivo o negativo, porque también tenemos soluciones del lado izquierdo del eje X, ¿no? Bueno, entonces hay funciones que aunque no son lineales, tenemos métodos analíticos o gráficos o combinación de ambos para poder conocer la solución de estas ecuaciones, ¿no? Una solución exacta, aquí en este caso vemos, ¿no? Porque, pues, o exacta o lo más exacta posible. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos, por ejemplo, aquí 2pi. Pi es un número irracional, pero pi es el número exacto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con otro tipo de funciones como esta, no? Yo aquí ya tengo mezclado o tengo junto una exponencial con un logaritmo, con un seno, y todos son una variable de x, ¿no? Entonces, a mí me va a interesar igual cuando x, bueno, cuando toda esta expresión, esto se cumpla, es decir, cuando seno de x, logaritmo natural de x, más e a la 3x menos 3 sea igual a 0. Entonces, bueno, esta ecuación ya no está tan fácil, ¿sí? De graficarla podemos meter a lo mejor a GeoGebra y nos da una idea, ¿no? Pero no está tan fácil ya de ver
de solucionar de manera analítica, ¿no? Este es un polinomio de grado 5. Claro que sí hay maneras analíticas, pero sí son procedimientos muy tardados, sobre todo si no se ve una factorización ahí, por ahí muy inmediata, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que empezar con la división sintética, si no hay ninguna factorización obvia, cosas así. Entonces, en este capítulo vamos a abordar métodos para dar solución, claro, una solución numérica, o sea, cuando hablamos de solución numérica, ¿a qué nos referimos? A una aproximación. Entonces, una solución numérica a ecuaciones de esta forma, ¿no? O sea, de una sola variable, donde f de x es una función real, pero que no es una función lineal. O sea, si nosotros tenemos una función lineal, o una cuadrática, pues mejor vete por el método analítico, es más rápido, ¿no? O una función de estas que rápido sabemos sus soluciones, ¿no? Sin embargo, si tenemos otro tipo de función, bueno, pues entonces sí es donde nos sirven más los métodos numéricos. Bueno, ahora, dado estos métodos los vamos a poder usar, pero necesitamos, bueno, se van a basar en lo siguiente. Vamos a tener un valor inicial, x0, la vamos a llamar x0 a ese valor inicial, el cual va a ser mi primera aproximación de la raíz, ¿sí? Y entonces, a partir de ese número, de esa aproximación inicial, voy a hacer cálculos, voy a hacer un proceso o un procedimiento o un algoritmo de repetidas ocasiones en el cual comienzo con ese valor inicial, hago ese algoritmo y, a ver, aquí le puse, déjame le cambio, le puse P, pero luego lo voy a llamar X, porque luego en el curso pasado vi que P ocasionaba ciertos problemas, ¿no? Bueno, imagínate que tengo una función donde la raíz está denotada por X, ¿no? O sea, la raíz que estoy buscando es X. Yo voy a tener un valor inicial en donde yo diga, ¿sabes qué? Yo sé que la raíz está cerca de este valor X0. Ese es mi valor inicial, mi aproximación inicial. Hago ciertos procedimientos, ¿sí? Meto X0 a mi algoritmo, dependiendo del método que esté usando. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener otra aproximación. Esta aproximación nueva, la que voy a llamar X1, la obtuve aplicando un algoritmo a la primera aproximación. Bueno, entonces tengo el valor inicial X0, ¿verdad? Con él obtuve una siguiente aproximación que en teoría debería estar más cerca. Y luego vuelvo a aplicar el algoritmo, pero ahora no al valor inicial, sino a la nueva aproximación que obtuve, X1, y entonces voy a obtener una nueva aproximación que se la supondría yo más cerca, ¿sí? Entonces, a ver si con este lapicito pueden ver mejor en dónde tengo el cursor. Y ahora, voy a aplicar nuevamente el algoritmo, pero no a X1 o a X0, sino a mi nueva aproximación que es X2, y con esta voy a obtener un X3. Y así sucesivamente, ¿no? Donde en teoría, ¿sí? Cada aproximación nueva que yo haga debería estar más cerca. A lo mejor me acerco por un solo lado, o a lo mejor me voy acercando a ambos lados, ¿no? Pero el chiste es que la diferencia entre cada nueva aproximación y el valor real o la raíz real de la, de la función, que es el valor real, perdón, de la raíz de la función, sea cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, dado un valor inicial, se construye una sucesión de números reales. ¿Cuál sucesión? Esta, ¿no? La de los números que se van aproximando.
tal es que esta sucesión, aquí es n, que mejor le borro, ¿no? Aquí es n. Tal que cada vez, es decir, esta flechita y X, quiere decir que esta sucesión converge a X. ¿Qué quiere decir? Que mientras más avanzo en N, más cerca, o sea, mientras más grande es el número N, es decir, mientras más veces aplique el algoritmo, más cerca debo estar de la solución o de la raíz real, ¿sí? Y aquí también déjame corregir, porque aquí es donde X es la raíz real de la ecuación no lineal, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera van a funcionar estos métodos, ¿no? Si la ecuación en cuestión y el método definido son adecuados, se espera que cada vez la nueva aproximación que yo encuentre, o sea, le llamo xn a la nueva aproximación, y la diferencia del valor real de la raíz, o sea, la diferencia entre la nueva aproximación y la raíz real, pues es qué tan lejos estoy con mi nueva aproximación, ¿no? O sea, qué tan buena aproximación es. Si esta diferencia, el valor absoluto es cercano a cero, mientras más aproximaciones haga, entonces, si esto sucede, vamos a decir que el método converge. Si empezamos a sacar las diferencias y mientras voy sacando, avanzo y voy sacando nuevas aproximaciones y suceda, la voy a poner, por ejemplo, con otro color, con verde fosforescente, que en vez de irme acercando, me voy alejando porque la distancia entre X y la nueva aproximación que estoy teniendo es cada vez más grande, o simplemente ya no se hace más pequeña, entonces este método no converge. Si se hace más grande, se dice que diverge, ¿no? Entonces, no nos van a interesar ese tipo de métodos. Cuando nos suceda esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener que dejar ese método y buscar otro método de solución, porque a lo mejor no es el adecuado para la función, o buscar otro valor inicial. Ah, sí, vamos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en general en las ecuaciones, al resolver ecuaciones no lineales, ¿no? El primer método que vamos a revisar se llama método de bisección. Entonces, voy a tener una función donde supongo que hay una raíz, ¿no? O sea, esta función, si yo la igualo a 0, va a haber algún valor en el que la función atraviese el eje X, ¿no? Mejor, porque hago tanto tachadero. Bueno, entonces, fíjate bien, aquí suponiendo que tenemos esta función, no sé quién sea esta función, pero aquí, como está la gráfica, esta sería la raíz. Y si tenemos un intervalo que encierra la raíz, fíjate qué va a pasar. Si yo empecé en el extremo del intervalo y ahí todavía no lo atraviesa, ¿no? Llega un momento que lo atraviesa, te fijas que la función cambia de signo, es decir, iba por arriba del eje X, llega al eje X y luego baja, ¿no? Llega al eje, digo, pasa al eje X, o sea, va por abajo del eje X. Ahora, también puede llegar a suceder que tengamos algo como esto, por ejemplo, así, ¿no? Aquí hay una raíz, ¿sí? Y si el intervalo ahora fuera de aquí a aquí, entonces empiezo a recorrer la función, voy abajo del eje X, llego al eje X, llego a la raíz y luego subo del eje X, ¿no? Esto quiere decir que la raíz cambió de signo. Entonces, fíjate bien, si dentro de un intervalo tenemos una función continua, ¿a qué nos referimos con continuidad? Hay que acordarnos de la idea intuitiva. Con acordarnos de la idea intuitiva es suficiente. Si yo tengo una
una función continua, eh, dentro de este intervalo, o sea, que no despegue el lápiz del papel para dibujar esa función, ¿sí? En el caso de la gráfica azul, tengo de A a B, a lo mejor de aquí hacia acá puede continuar de esta manera, ¿no? Y aquí voy dibujando la función, no he despegado el lápiz del papel, y a lo mejor aquí sí, tengo que dar un salto, ¿sí? Para continuar la gráfica de la función. Pero dentro del intervalo AB, tengo que la función es continua. O sea, no tuve que despegar el lápiz del papel para poder, para poder hacer, digamos, el trazo o la gráfica de esa función en ese lugar. Bueno, entonces, voy a borrar lo que está aquí en rosita para que en la nota no se quede esto. Muy bien. Ahora en negro. Si dentro del intervalo tenemos una función continua, dentro de este intervalo, como que dije dos veces lo mismo, ¿verdad? Tenemos una función continua y, le voy a borrar esto, y que esta función que es continua dentro del intervalo, además cumple con que la imagen de uno de los extremos, aquí está la imagen de uno de los extremos, ¿verdad? Fíjate, ese f de A está en la parte positiva y luego f de B está en la parte negativa. O sea, que las imágenes de ambos extremos son de diferente signo, ¿eso qué quiere decir? Que si al principio el intervalo era positivo y luego terminó siendo negativo, quiere decir que primero iba arriba del eje X y luego abajo del eje X, entonces en algún momento lo tuvo que atravesar, ¿cierto? Si fuera el caso contrario, como el de la gráfica rosita, también tendríamos que va aquí en el eje es negativa, y luego si llega un momento en que al final del intervalo ya es positiva, hubo un momento en que cruzó el eje X, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una función, fíjate, continua dentro de este intervalo, y que dentro de este intervalo evalúo sus imágenes, eso que quiere decir que me fijo en la altura, ¿no? De la función. En los extremos del intervalo, y si ambos tienen diferente signo, quiere decir que en algún momento cruzaron el eje X, la función cruzó el eje X, y ahí tengo una raíz, ¿sí? Esto lo estamos viendo por pura observación, pero hay un teorema que se llama el teorema de valor intermedio que garantiza, o sea, alguien ya lo escribió, ya lo demostró, y ese teorema garantiza que si tengo estas condiciones, o sea, una función continua, entre un intervalo, y que si en los extremos del intervalo sus imágenes tienen diferente signo, esto me garantiza que al menos debe haber una vez en donde se cruzó al eje X, ¿no? Porque también puede ser que tenga este caso. Por ejemplo, lo voy a dibujar con amarillo. No, mejor con naranja. Naranja creo que sea un poco mejor. Puede ser que haya empezado aquí, cruza el eje X una vez y otra vez, ¿no? Entonces aquí hubo 3 cruces del eje X. Empezó positivo y empezó negativo, ¿no? Este, también pudiera suceder que va positivo, cruza el eje X, lo vuelve a cruzar y donde termina el intervalo otra vez es positivo. Pues sí, aquí sí hubo, incluso hubo 2 raíces, ¿no? 2 raíces. Pero este caso, bueno, para que se notara tendríamos que acortar el intervalo, ¿no? Aquí tendría que ser B para que acortáramos el intervalo y se alcanzara a notar este cambio de signo. O sea, lo único que asegura el teorema de valor intermedio es que si tú tienes una función continua dentro de un intervalo y que el extremo de un
un extremo del intervalo y el extremo del otro intervalo los evalúo, o sea, veo sus imágenes y una es de un signo y otra es de otro, al menos hay un cruce por el eje X, ¿no? Porque puede suceder también que, por ejemplo, tenga esta función, ¿sí? Y esta función dentro de este intervalo no tiene una solución real, ¿cierto? O sea, no tiene un cruce con el eje X. Entonces, el teorema del valor intermedio nos asegura precisamente que al menos va a haber un cruce por el eje X entre estos valores, ¿sí? Mm, muy bien. Entonces, ya que estamos seguros que hay una raíz dentro de este intervalo, este, eso quiere decir que tenemos las condiciones para aplicar cualquiera de los, bueno, cualquiera de los métodos, este y el que sigue, ¿no? Eh, bueno, podemos asegurar, como decíamos, que existe una raíz. Aquí está este dibujo más hermoso, ¿no? Fíjate en qué va a consistir el método de bisección. Como yo ya tengo esas dos condiciones, tengo un intervalo de A, B y una función que cambian de signo sus imágenes, ¿sí? Aquí, fíjate, si esta es f de A y este es f de B. Son de diferente signo, por lo tanto hay un cruce, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese cruce? Dependiendo de cómo vamos a encontrar ese cruce o cómo nos vamos a acercar a ese cruce, es la diferencia entre un método y otro. Fíjate bien. Pues lo primero que tenemos que hacer es tener el intervalo. Evaluar la función en cada uno de los extremos. Si sucede que el producto de estos valores, o sea, de este valor y de este me da un número negativo, entonces sucede esta condición, ¿no? ¿Por qué? Porque si son de diferente signo, si tú multiplicas un número positivo por un número negativo, pues te va a dar un número negativo. Si los dos están aquí abajo, ¿sí? Va a ser un número negativo por otro número negativo, te va a dar positivo. Eso no me asegura que haya aquí adentro una raíz. Puede haber dos, pero no me asegura que sí haya alguna al menos. O que las dos sean positivas, por ejemplo así, no me asegura, ¿verdad? Una es positiva, otra es positiva, el producto de estos dos me va a dar positivo. Por lo tanto, para yo poder asegurar que una raíz es positiva y, perdón, una función, la función evaluada en un extremo y la función evaluada en el otro, una es positiva y una es negativa, su producto tiene que ser un número negativo, ¿verdad? Tengo el intervalo, evalúo la función en los extremos del intervalo. Y si hago el producto de estos dos, si el producto de estos dos me da un número negativo, entonces voy a aproximar una raíz, o sea, mi siguiente aproximación de la raíz, ¿cómo la voy a sacar? Voy a sacar el punto medio del intervalo, ¿no? O sea, el extremo en A más el extremo en B entre 2. ¿Eso qué quiere decir? Vamos aquí a la gráfica, que si yo saco el punto medio del intervalo, va a andar más o menos aquí. Este es X, ¿no? Este es el que ando buscando.
pero el punto medio, va a ser una aproximación, la primera aproximación que tenga, ¿no? Entonces, mi primera aproximación va a ser x1. Luego, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar qué signo tiene la función evaluada en la aproximación, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque ahora voy a construir un intervalo entre, ay, como que lo hice muy para allá, ¿no? A ver, no. Vamos en negro. Y vamos a ver, es que, bueno, pensemos que esté más o menos por ahí. Entonces, yo estoy teniendo dos intervalos nuevos, ¿no? Yo tengo un intervalo que va de a x1 y de x1 a b. Entonces, evidentemente, aquí como está la gráfica, x1 se acerca al valor real, ¿no? O sea, pero aquí en este caso, pues queremos continuar acercándonos, vamos a hacer lo mismo, haz de cuenta, pero ahora, yo tengo f evaluado en A, que es f evaluado en B y f evaluado en el punto medio. ¿En qué, en qué intervalo nuevo sigue estando la raíz de la función? Ah, bueno. Como se puede observar, la función no cruza el eje X en este intervalo, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque, ¿cómo lo puedo saber yo sin tener la gráfica de la función? Pues porque la función evaluada en x1, o sea, en el punto medio, tiene el mismo signo que la función evaluada en b. Por lo tanto, este, estas, estas dos imágenes tienen signo positivo ambas, su producto es positivo, entonces no hay nada que me asegure que pasa la función por el eje X, ¿no? Entonces, este este pedazo de intervalo lo vamos a descartar. Nos vamos a quedar trabajando ahora con este intervalo, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Ah, bueno, la nueva aproximación la sacamos sacando el punto medio, ¿no? Los extremos del intervalo entre dos. Evaluamos f en x1, ¿sí? Si f de x1 y f de a tienen el mismo signo, ¿y eso cómo lo sé que tienen un signo? Bueno, si su producto es mayor que cero, entonces yo, el nuevo extremo del intervalo, el nuevo extremo izquierdo del intervalo va a ser el punto medio, ¿sí? O sea, voy a tomar, imagínate, en este caso, este es A, este es B, y aquí está X1. Si en este caso la imagen de A y la imagen de X1 son del mismo signo, quiere decir que por aquí no está pasando la función. Más bien quiere decir que la función esté pasando por aquí, a lo mejor, ¿no? Entonces, este intervalo lo vamos a descartar. ¿Cómo lo vamos a descartar? Mi nuevo extremo del intervalo va a ser ahora x1, ¿sí? Mi extremo izquierdo del intervalo va a ser x1 y ahora mi nuevo extremo derecho va a ser b. Ese lo voy a mantener, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Si tuviera este otro caso, ¿no? Tenemos A, B, aquí está el punto medio, x1, y entonces, si tenemos que ahora la imagen de x1 y la imagen de B tienen el mismo signo, que es lo que sucede acá,
¿sí? Tienen el mismo signo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, quiere decir que la función pasa por aquí, ¿no? Y la otra parte del intervalo es la que vamos a quitar, ¿no? Entonces, fíjate, ¿que eso cómo lo vamos a hacer? Ahora el extremo izquierdo del intervalo se va a quedar igual como estaba y el extremo derecho ahora va a ser, en vez de ser B, ahora va a ser X1, ¿no? Y ahora voy a sacar el nuevo punto medio entre este y este, acá en la gráfica de la función, ¿no? Me quedo entonces con este intervalo. Ahora saco el punto medio y ahora la nueva aproximación va a andar por aquí, ¿no? Este va a ser X2. Y ahora vuelvo a hacer el mismo análisis. Ahora, la X2, su imagen, fíjate, ahora su imagen es negativa, ¿verdad? Quiere decir que ahora va a tener el mismo signo del extremo izquierdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora el pedazo de intervalo que voy a desechar es este y me voy a quedar con este pedazo de intervalo y de esta manera siempre dividiendo a la mitad y quedándome con la mitad en la que sí pasa la raíz, haz de cuenta como que la voy a ir encerrando, ¿no? Entonces, ese es un algoritmo, o sea, el algoritmo va a ser sacar el punto medio, evaluar las imágenes en los extremos y en el punto medio para poder compararlos y saber qué mitad del intervalo es la que conserva la raíz, porque la otra mitad la voy a dejar en paz, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a obtener esto? Bueno, el proceso se repite y en el método de bisección, cada nueva aproximación la voy a obtener sacando el punto medio, perdón, de los extremos que vaya conservando en cada uno de las iteraciones anteriores, ¿sí? Ahora voy a, vamos a hacer un ejemplo. Nada más permítanme un segundo, voy a detener la grabación, voy a pausar, perdón, la grabación por unos minutitos. Ay, no se puede pausar, nada más se puede detener la grabación. No, no la quiero detener. Permítame entonces un momentito.
Listo, muchachos, disculpen la interrupción. Voy a seguir presentando mi pantalla para poder hacer el ejemplo. Muy bien. El ejemplo es, encuentra una aproximación con un error del orden de 10 a la menos 3 para la raíz de la función x cuadrada coseno de x contenida en el intervalo de 1 a 2. Si graficamos esta función, nos va a salir algo como esto, ¿no? Entonces, la raíz que estamos buscando está entre los valores de 1 y 2. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar aquí lo primerito, ¿sí? Nos vamos a auxiliar de una tabla que hagamos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a escribir la función un poquito más para acá. F de x igual a x cuadrada coseno de x para aquí dejar espacio para estar evaluando la función. Muy bien. Entonces, aquí vamos a escribir la función conforme la vamos a ir evaluando. Espacio igual a algo al cuadrado por coseno de ese algo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante primero, tenemos una función trigonométrica, tu calculadora debe estar en radianes. ¿Sí? Segundo, vamos a hacer la tabla, o vamos a tener la tabla de la siguiente manera. Necesitamos los valores extremos del intervalo, ¿no? Como todavía no hago ninguna aproximación, ¿sí? Los valores, los primeros que tenga van a ser, les voy a llamar aproximación 0, ¿no? Porque son mis valores iniciales. Entonces aquí no hay un valor inicial así exactamente, pero vamos a empezar con un intervalo inicial. Entonces el intervalo inicial va a ser de 1 a 2. Creo que mejor lo voy a poner con tinta roja. De 1 a 2. A y B, ¿quiénes van a ser? Los extremos del intervalo, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue hacer? Pues evaluar las funciones en el extremo, en cada extremo del intervalo, ¿no? Primero voy a encontrar f de a0. Entonces, es evaluar la función en 1, ¿sí? Y entonces, f de a0, pues es f de 1. Quiere decir que tengo que tener 1 al cuadrado, pues 1. Por coseno de 1, si pongo mi calculadora en radianes, coseno de 1 es igual a, ¿cuántas decimales dijimos? No dijimos, entonces vamos a poner aquí redondeo a 4 cifras.
Entonces, todas las cantidades las voy a estar redondeando a 4 cifras. Aquí, el f evaluado en 1 va a ser 1 al cuadrado, pues es 1 por coseno de 1. Coseno de 1 es 0.5403. Y debes checar que tu calculadora esté en radianes, ¿no? Bueno, ahora ahora voy a evaluar f evaluado en 2. Entonces, en vez de poner 1, pongo 2, ¿no? Entonces, aquí esto es 2 al cuadrado 4 por coseno de 2. Esto no lo ocupo hacer todo el tiempo, el procedimiento lo estoy haciendo como para que pues te acuerdes que primero vas a elevar al cuadrado y luego multiplicar, ¿no? Aquí sí es muy importante que aprendas a cómo meterle las instrucciones a tu calculadora, si ocupas paréntesis, si no ocupas, si qué haces, ¿no? Al cuadrado por coseno, y acuérdate, en radianes, ¿no? Coseno de 2. Entonces, en este caso, me da menos, ay, con rojo quería, da menos 1.66485, que redondeado va a ser 46, ¿sí? Bueno, ya tengo ahí las imágenes, sí tengo efectivamente que una imagen es positiva y una es negativa, por lo tanto, puedo continuar con el método, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saco la nueva aproximación? O la primera aproximación, que va a ser x0, va a ser el punto medio de estos, no, de estos dos, ¿no? O sea, la nueva aproximación, aquí dejen borro, ¿qué borro? Voy a borrar esta de aquí. Y voy a borrar esto de aquí, mejor lo de radianes lo voy a poner aquí. Y aquí voy a recordar cómo sacamos el punto medio, ¿no? La siguiente aproximación es xn es igual a, era xn más 1, es igual a n más bn entre 2. Entonces aquí, ¿de quién les voy a sacar el promedio? De A0 y de B0, ¿no? Que son los extremos de mi intervalo. Entonces, el promedio es 1 más 2, 3 entre 2, pues es 1.5. Entonces, aquí es 1.5. Ahora hay que evaluar la función en 1.5. Entonces, en vez de poner 2 donde va la x, pues pongo 1.5. Entonces aquí va a ser 1.5 al cuadrado por el coseno de 1.5. Bueno, muy bien. Entonces lo pongo en la calculadora. 1.5. Es muy importante que al menos en los ejercicios que hagamos, ya sea en clases en línea o que yo haga en los videos, tú lo vayas haciendo para que verifiques que te está saliendo bien los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque si te está saliendo igual en estos ejercicios, quiere decir que o sea, que sí no estás teniendo problemas con el uso de tu calculadora. Bueno, 0. Sale 0.1591. Ahorita no podemos calcular el error relativo porque acuérdate que necesito una aproximación anterior. La primera aproximación que tengo es 1.5. Bueno, ahora, ¿qué hacíamos?
la función salió, la función evaluada en la aproximación salió con signo positivo, ¿sí? Quiere decir que tiene el mismo signo de, de la función evaluada en A. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Quiere decir que yo aquí parto el intervalo a la mitad y esta mitad ya no me sirve, ¿verdad? Ya le digo gracias por participar, esta ya no. Entonces, en este caso, esta función ya, este pedazo de intervalo ya no. Entonces, ahora mi nuevo extremo izquierdo del intervalo ya no va a ser a cero, sino va a ser el punto medio que acabo de sacar, ¿no? O la nueva aproximación. Por lo tanto, ¿cómo hice eso? ¿Por qué? Porque fíjate, tanto f de a como f de la nueva aproximación tienen el mismo signo, ¿sí? Si yo los multiplico me va a dar algo positivo, que es lo que escribimos aquí arriba, ¿sí? Pues como tiene el mismo signo, bueno, pues yo voy a cambiar mi nuevo extremo, ahora va a ser 1.5 y el extremo izquierdo, derecho, perdón, va a seguir siendo 2. Ahora, tengo que evaluar la función en 1.5, pero ya lo hice, ¿no? Es este valor de aquí, es 0.1591. Y la función evaluada en 2 también ya lo tengo, es menos 1.6646. Ahora, ¿qué sigue hacer? Pues sacar el punto medio. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Permítame, todavía. Muy bien. Entonces, disculpen aquí la interrupción con los mensajes, lo que pasa es que tengo un grupo haciendo examen, entonces, pues sí, tienen un poquito de prisa que les conteste, pobrecitos. Bueno, vamos a continuar. Necesitamos sacar el punto medio entre 1.5 y 2 ahora. Entonces, 1.5 más 2 es da 3.5 entre 2. La nueva aproximación ahora va a ser 1.75. Y hay que evaluar ahora la función en 1.75, ¿sí? Entonces, para ver qué signo tiene y para ver ahora qué mitad del intervalo me sirve. Entonces, aquí es 1.75. Entonces, 1.75 al cuadrado por coseno de 1.75 es
$1.75 al cuadrado por coseno de 1.75 va a ser igual a menos 0.5458.7, entonces sería 59, porque estamos redondeando, ¿verdad? Ahora sí podemos calcular el error relativo. ¿Cómo calculamos el error relativo? Fíjate, mi nueva aproximación es 1.75 y la anterior es 1.5. Entonces, para sacar el error relativo, va a ser error relativo igual a 1. Que es la nueva aproximación, 75 menos 1.5 entre 1.75. Entonces, esto va a ser 0.25 entre 1.75 y esto va a ser igual a 0.25 entre 1.75. 0.142857 14. Bueno, no me va a caber tanto. 14, 25, 71. 0.14, 25, 71. 4. Muy bien. Ahora, la siguiente aproximación. ¿Sí? Fíjate, la función evaluada en la nueva aproximación, ¿qué signo tiene? Tiene signo negativo. Igual que la del extremo o del intervalo derecho, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿a quién voy a cambiar? Al extremo derecho. En vez de ser 2, lo cambio por 1.75 y mi extremo izquierdo va a seguir conservándose en 1.5. La imagen de 1.5 ya la tengo, es 0.1591. La imagen de 1.75 también la tengo, es menos 0.5459. Y esto es igual a... ahora el punto medio. ¿Quién es el punto medio? Pues va a ser 1.5 más 1.75 es igual a 3.25 entre 2 va a ser 1.625. Y entonces, aquí, ahora voy a evaluar en 1.625, ¿no? La función. Entonces, aquí va a ser la función evaluada en 1.625. Va a ser 1.625 al cuadrado por coseno de 1.625 y esto me va a dar igual a menos 0.1431 ya redondeado, ¿no? Entonces ahora, fíjate bien, voy a sacar el error. El nuevo valor o el valor real va a ser 1.625 y el valor o la aproximación anterior es 1.75 entre, voy a tomar el valor real siempre como la aproximación más nueva, ¿no? Entonces, esto me va a dar igual a 1.625 menos 1.75 entre
1.625. Y el error es de 0.0769. Bueno, en realidad es más, 69230.7. En el error debemos de poner todos los dígitos que nos da la calculadora, ¿no? Aquí no me van a caber, pero bueno, 0.769.2307. Muy bien, ahora vamos a continuar en la siguiente iteración. La imagen de la nueva aproximación es negativa, por lo tanto, la voy a cambiar por el extremo que tiene también la imagen negativa. El extremo izquierdo tiene imagen positiva, el extremo derecho tiene imagen negativa. Quiere decir que lo voy a cambiar, el 1.75 lo voy a cambiar por 1.625 y el otro lo mantengo igual, ¿sí? Entonces, yo ya sé cuál es la imagen de 1.5, también sé cuál es la imagen de 1.625, es menos 0.1431. Entonces, aquí tengo que sacar ahora el punto medio, ¿sí? Entonces va a ser ahora 1.5 más el otro extremo, que es 1.625 entre 2. Y el nuevo punto medio, la nueva aproximación es 1.5625. Y entonces voy a evaluar la función en 1.5625. Entonces aquí va a ser 1.5625. Y esto va a ser 5625. Meto en la calculadora 5625 y me va a dar 0. Ahora positivo, 0.0203, ya con el redondeo, ¿sí? Entonces aquí tengo que ahora la imagen es positiva. Ahora eso, bueno, ahorita lo vamos a evaluar, mientras vamos a sacar el error relativo. Nada más mientras déjenme mandar otro mensaje. Muy bien. Entonces ahora vamos a sacar el error relativo en esta iteración, ¿no? La nueva aproximación es 1.5625, entonces es la nueva aproximación la tomo como el valor real, 5625 menos 1.625 entre, no, valor absoluto de 1.5625. Entonces, esto va a ser igual a
1.5625 menos 1.625 entre 1.5625. Y esto me da un error de 0.04. Así cerradito, ¿no? Bueno, entonces esto me da un error de 0.04. Ahora, sí vamos a decidir. La imagen de la nueva aproximación es positiva, igual que la imagen del extremo derecho. Entonces vamos a cambiar el extremo derecho por la nueva aproximación, es 1.5625, cuya imagen es 0.0203. Y el extremo derecho, perdón, este es el extremo izquierdo, este es el extremo derecho. El extremo derecho se queda igual, ¿sí? Y entonces su imagen, pues es la misma que la anterior, ¿no? Ahora, vamos a sacar el nuevo punto medio, entonces ese lo vamos a obtener sumando 1.5625 en no más 1.625 igual entre 2. Y ahora la nueva aproximación es 1.59375, pero estamos usando un redondeo de 4 dígitos, entonces es 7, 8. Perdón, 3, 8 en vez de 3, 7. Muy bien. Ahora, esta es la nueva aproximación. Vamos a evaluar la función en la nueva aproximación. Entonces, la vamos a evaluar en 1.5938. Muy bien. Entonces, al evaluar esta función en 1.5938, tenemos que es igual a menos 0.0584. Y vamos a calcular el error relativo ahora, ¿no? Entonces, ahora el error relativo va a ser la nueva aproximación 1.5938 menos 1.5625 entre 1.5938. Y esto va a ser igual a 1.5938 menos 1.5938 menos 1.5625 entre 1.5938. Bueno, entonces aquí ya tenemos 0.01963859995 y más, ¿no? Entonces vamos a anotarlo. Aquí es, si vemos, sí va bajando el error relativo, nada más que va bajando como muy despacito, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué orden de error tenemos? Tenemos un error del orden de E a la menos 2, ¿no? Porque si nosotros queremos escribir esta notación científica, acuérdate, es 2 veces recorrer el punto y sería 1.96385995 por 10 a la menos 2.
Cuando ya lleguemos a un error por 10 a la menos 3, vamos a parar, ¿no? Porque no lo dice así el enunciado. Sí, con un error del orden de 10 a la menos 3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando el error sea algo así como 0.00 y ya aquí otro número, ya vamos a poder parar nuestra aproximación. Obviamente, si yo llego a programar esto, pues puedo obtener aproximaciones muy, muy buenas, ¿no? Porque puedo hacer este proceso muchas, 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 muchas veces. Bueno, vamos a continuar a hacer la siguiente aproximación. ¿Qué signo tiene la nueva aproximación? Tiene signo negativo. Quiere decir que lo que voy a cambiar por el extremo, ahora sí, el extremo derecho, ahora sí lo dije bien. Entonces, 1.625 lo voy a cambiar por 1.5938. Su imagen es 0.0584 y el extremo izquierdo lo mantengo igual, cuya imagen es 0.0203. Muy bien, ahora voy a sacar el punto medio de este nuevo intervalo que se está formando con esos dos extremos y es 1.5625 más 1.5938 entre 2. Entonces, el nuevo punto o la nueva aproximación es 1.5782, porque tenemos, es 81.5, pero tenemos una aproximación a 4 dígitos después del punto decimal en redondeo, entonces esta es mi nueva aproximación. Ahora hay que evaluar en este número, ¿no? En 1.59. Entonces aquí es evaluar en 1.5782. Entonces es 1.5782 al cuadrado por el coseno de 1.5782. Y esto me da una raíz, digo, perdón, un número negativo, es 0.0184. Vamos a ver el error, ¿sí? Voy a agregar aquí otra página para que me deje irme un poquito más abajo. Aquí, el error, ¿sí? El error relativo ahora es 1.5938 menos 1. Ay, no es cierto. Estoy copiando el de arriba. 1.5782 menos 1.5938, que es la aproximación anterior, entre la aproximación actual, que es 1.5782. Entonces, esto es igual a 1.5782 menos 1.5938 entre 1.5782. Y esto me da un error de 0.0098846784747. Y como vemos, si yo lo quisiera escribir esto en notación científica, no, lo escribí mal, ¿no? 78747.
Ya tendría que ser por 10 a la menos 3, ¿no? Porque es 1, 2, 3, para que tenga el punto aquí. Entonces, ya puedo decir que ya terminé este ejercicio, ¿no? Entonces aquí nada más escribo 0.00998, aquí 0.0098, 846, ay, 4678. Entonces, como aquí ya llegamos al orden de 10 a la menos 3, ya podemos parar el ejercicio, ¿no? Eh, este método es convergente, siempre el método de bisección, nada más a veces me tardo mucho. Si aquí veíamos que iba disminuyendo el error poco a poco, hay veces en los que lo disminuye todavía más despacito, ¿no? Entonces, o si queremos una aproximación con un orden mayor, por ejemplo, de 10 a la menos 8, que quiero una aproximación muy, muy, muy cercana, pues sí me voy a tardar más, ¿no? A lo mejor unas 20, 30 iteraciones, pero por eso, precisamente sirve mucho programarlo. Entonces, este es el método 1, el método de bisección, con el cual van a poder hacer la tarea 6, si no me equivoco, ¿no? Bueno, entonces, en el siguiente video vamos a explicar el método de regla falsa. Es un método también para este mismo tipo de ecuaciones, cambia un poquito. eh, y bueno, de ahí lo verán, ¿no? Entonces, hay cualquier duda que haya, me dicen por WhatsApp y la vemos. ¿Sí? Bueno, pues esto es todo por hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos vemos en el próximo video, como dicen todos los youtubers, ¿verdad? Bueno, hasta pronto.